Hablemos de guerra espiritual. Para esto, le voy a pedir de favor que deseche todo concepto de guerra espiritual en el cual los creyentes operan bajo fórmulas mágicas, aparentemente sacadas de la Biblia, pero que son solo contraataques esotéricos de las fórmulas mágicas del mundo del ocultismo y la brujería. Debemos entender que la Biblia nunca nos ha enseñado tales cosas. La Biblia no respalda la repetición de oraciones, declaraciones, ni de experiencias sobrenaturales como un medio a través del cual Dios está obrando y le está ganando a un mundo espiritual que lo está contraatacando. Es como una especie de guerra de las galaxias cristianizado, como en muchos círculos cristianos evangélicos se ha hablado durante las últimas décadas. Quiero pedirle, hermano, que quite de su mente esa clase de concepto de guerra espiritual, porque de ninguna manera es bíblico. Cuando la Biblia habla de batallas espirituales, habla de diferentes cosas. Y tenemos que estudiar la Escritura en su contexto para entender específicamente de qué está hablando y darle un sentido mucho más completo. Principalmente podemos identificar en la Biblia, en la enseñanza bíblica, 3 contextos de guerra espiritual. De hecho, déjeme decirle que la palabra guerra espiritual se ha oído durante los últimos años en el mundo evangélico. Sin embargo, no es un término bíblico, es un término que hemos adoptado, pero que precisamente por eso quiero que entendamos. Tenemos una guerra y es espiritual, por lo cual es correcto llamarlo guerra espiritual, pero debemos entenderlo a la luz de las Escrituras. 3 contextos identifico en la Biblia de guerra espiritual. El primero es, por supuesto, y lo que a lo mejor tiene mucho que ver con lo que hoy puedo escuchar, y es la liberación de demonios, que manifiesta la condición externa caída del hombre y la miseria en la cual Satanás ha hundido a la humanidad y que ha permitido o que ha atado a muchas personas a grados viles de enfermedad, de turbación mental y de inclusive de control satánico en sus mentes, en sus corazones y en sus acciones. En la Escritura encontramos casos como el endemoniado de Gadara, el muchacho que fue sanado por Jesús. La Biblia lo reconoce como un joven lunático, y la muchacha que adivinaba, la adivina que perseguía a los apóstoles, al apóstol Pablo, a los apóstoles, y todo ello son manifestaciones del mundo oculto, del cual no tenemos muchísimo conocimiento y no nos interesa meternos porque estamos cayendo en el mismo juego del mismo Satanás, que es ocultista. Dios nos enseña que ante estas situaciones, bajo la unción del Espíritu Santo, reprendamos todo demonios, porque al nombre de Jesús se someten. Aquellos que son enfermos y aquellos que están siendo afligidos por diferentes operaciones satánicas, el Señor tiene poder. Su nombre es poderoso. Jesús nos dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Y la guerra espiritual se reduce, o mejor dicho, se potencializa en la fe que tenemos en el poder del Hijo de Dios, en el poder del nombre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo para establecer el reino de Dios en esta tierra, y por su poder y autoridad los demonios se someten, huyen y son controlados. Ellos ya no nos controlan a nosotros, sino que ahora Dios manifiesta su control hacia ellos. No es que nosotros controlemos demonios, nosotros solamente ejercemos el poder de Dios y manifestamos el reino en medio de las tinieblas que está oprimiendo a este mundo de maldad. Jesús nos dijo que Él vino a destruir precisamente las obras del diablo. El segundo contexto de guerra espiritual es la batalla de la iglesia por extender el reino de Dios en medio del mundo perdido y que está sometido al gobierno de las tinieblas.
Como Satanás está gobernando o está atando el mundo a través de su mundo de tinieblas a gobernadores, aunque Dios es el que pone gobernadores, todavía la carne los gobierna a ellos. La influencia satánica está sobre los gobiernos de la tierra. Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de maldad en lugares celestiales. Mucho de lo que la Escritura nos enseña, específicamente en estos pasajes, tiene que ver con la obra de la iglesia, no de un individuo en particular, sino de la iglesia en conjunto para ir y llevar el evangelio y hacer brillar la luz de Cristo en todas las naciones. Y esa labor no es fácil. Esa labor está siendo estorbada por el mundo de las tinieblas que gobierna el mundo pecaminoso de maldad. Y esa es la razón por la que los apóstoles eran encarcelados, por la que los apóstoles eran maltratados, heridos y hasta asesinados. Esos son los que operan, ese mundo de tinieblas es lo que opera que el cristianismo sufra en todo el mundo. Es el mismo poder que opera en este tiempo, que está oprimiendo a los misioneros, a los pastores, que están impidiendo que muchas naciones en este tiempo tengan el evangelio en ellos. Aquellos que cierran a nivel gubernamental las puertas al evangelio. Esas son la guerra espiritual. Esa guerra espiritual es de la que Dios también nos llama a hacer. Hay una guerra espiritual que ayudamos a hacer a los misioneros y a los hombres de Dios que Él levanta y que son confirmados para ser enviados. La iglesia los confirma, ora por ellos y se mantiene orando por ellos, porque ellos van de frente a combatir el reino de las tinieblas para hacer brillar la luz del evangelio, que es poderoso, pero ante el cual también hay opresiones. Y hay oposiciones satánicas. Eso también se llama guerra espiritual. Y nosotros hacemos guerra espiritual, hermano, cuando oramos por nuestros misioneros, cuando oramos por los siervos que predican la palabra, cuando oramos por las iglesias que están allá. Por eso lo que hacemos una vez al mes aquí, hermano, de orar por otras naciones que están en la oscuridad, que sabemos que el porcentaje de cristianismo es pequeño y que están en medio de persecución. Hermano, estamos haciendo una guerra espiritual contra el mundo de las tinieblas. El tercer contexto de la guerra espiritual del cual hoy voy a hablarle es la santificación del creyente. Cuando le dije que íbamos a hablar de la guerra espiritual, me refería a que íbamos a hablar de la santificación del creyente, que es el tema que hemos estado considerando durante las últimas semanas. El contexto de la guerra espiritual que usted va a ver en muchos de los pasajes no tiene que ver con todas esas fórmulas mágicas y todas esas esquemas que mucho cristianismo ha desarrollado. Tiene que ver con su vida espiritual, tiene que ver con su alma, tiene que ver con su santificación. Cuando la Biblia nos habla de la santidad, nos está enseñando, y lo hemos estudiado las últimas semanas, es que la santidad la obtenemos por gracia. Una vez que por medio de la fe nos convertimos a Cristo, Dios nos da salvación. Al recibir la gracia de Dios, Cristo, número uno, nos justifica y nos considera ahora justificados, libres de la condenación del pecado. Número dos, por el poder de su muerte y resurrección nos santifica, es decir, nos hace morir al pecado, y en ese momento iniciamos un proceso en el cual estamos siendo santificados. ¿Con qué propósito? El de llegar a ser como Cristo. Usted es justificado de modo de que sea acepto por Dios. Y una vez que es acepto por Dios, también es santificado por la muerte y resurrección de Cristo. Y ahora entonces usted muere al pecado. Usted ya no vive para el pecado. Usted ya no vive en el reino del pecado y las tinieblas. Ahora vive para Cristo. No quiere decir que usted ya es perfecto. Todavía cometemos errores, todavía pecamos, pero no lo hacemos con esa intención y ya no vivimos para ello. Ahora empezamos un proceso de santificación progresiva, de lo cual yo le hablé la semana pasada.
Ahora estamos en un proceso, y ese proceso lo hace Dios a través del Espíritu Santo, pero en ese proceso entendimos que también cooperamos con Él, manteniéndonos unidos a Cristo, pues la santidad se busca y se practica. Usted recibe la santidad de Dios porque no la puede comprar en el mundo, no la puede ganar y no la puede desarrollar por sí mismo, sino que la recibe de Dios. Y una vez que recibe la santidad de Dios, la santificación de Dios, el Espíritu Santo empieza a trabajar en usted. Pero usted tiene que cooperar porque el Espíritu Santo trabaja a través de usted. El Espíritu Santo trabaja en usted, pero también a través de usted. Usted tiene que hacer algo. Y aquí es donde entro a esta frase que yo le dije y que le voy a repetir. La santidad duele, la santidad cuesta. La santidad duele, la santidad cuesta. ¿Por qué duele? Porque tenemos una daga, tenemos una espada enterrada que nos quiso matar, que nos tenía muertos y que nos tenía atados, que nos tenía ensangrentados, que nos tenía infectados, y es la espada del pecado. Cuando nos la quitan, eso duele. Y a medida que vamos quitando aquello que teníamos enterrado, a medida que lo estamos desencarnando, está tan encarnado en nuestras vidas que duele quitarlo. Y cada día dejar atrás nuestra vida de pecado es difícil. Esto es lo que le llamamos la guerra espiritual. La santidad implica una guerra, una lucha. Si no guerreas, si no peleas, no puedes ser santificado. La santidad no es automática. La santidad se gana peleando. Donde hay gracia, habrá conflicto. ¿Quiere gracia de Dios? Lo tenemos, pero donde hay gracia de Dios, hay conflicto. El creyente, según la Biblia, es un soldado. No hay santidad si no hay batalla. Las almas salvadas siempre serán aquellas que han peleado una batalla. Cuando lleguemos al cielo, llegaremos después de muchas batallas. Por eso la Biblia nos habla que nosotros somos la iglesia militante, la iglesia que está realizando labores militares en este mundo, para poder ganar al mundo para Cristo, para establecer el reino de Cristo conforme a su voluntad, hacer la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, aquí en la tierra, y para salvar nuestras vidas. No es que nos salvemos, sino que trabajamos y cooperamos en el proceso de Dios de santificación, para que cuando lleguemos delante de Dios, nuestra santificación sea una ofrenda grata a Él. Porque Dios espera que lleguemos ante su presencia santos. Así que el cristianismo verdadero es una batalla. Esa es la guerra espiritual. Lo que le llama Pablo la buena batalla de la fe. Esto se relaciona con la santidad. Dicho de otra manera, a través de una lucha conservamos y desarrollamos la santidad. ¿Quiere usted ser más santo? Tiene que luchar. Tiene que pelear, porque no es fácil. Así que permítame que, basados en la escritura que leímos de Hebreos, podamos entender los principios de lo que representa esta lucha, la lucha por la santidad. La lucha por la santidad. Y acompáñeme a Hebreos capítulo 12, en su versículo 4. El escritor bíblico lo dice así: en la lucha. ¿Qué menciona aquí? Una lucha. En la lucha que ustedes libran, ¿contra quién? Contra el pecado. Entonces, esta es la lucha por la santidad. Esta es la lucha por la santidad. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Entonces, los creyentes tenemos una lucha contra el pecado.
no es contra otros creyentes. J.C. Ryle dice lo siguiente: pero por regla general, nunca es mejor servida la causa del pecado que cuando los cristianos malgastan sus energías en pelear unos contra otros y pierden el tiempo en discusiones insignificantes. Nuestra vida como creyentes debe girar en torno a una guerra, pero no es una guerra de unos contra otros. No es una guerra contra la gente del mundo. No es una guerra en contra de la política del mundo. Ese es otro nivel de guerra. De lo que estamos hablando de esta lucha es ¿contra qué? Contra el pecado que está en nosotros mismos. Es fácil pelear con otros. Es fácil echarle la culpa a los demás. Es fácil echarle la culpa a lo que pasa en el mundo. Es fácil inclusive echarle la culpa al diablo, lo cual tenemos mucha razón en culparlo. Pero sabe, la lucha que nos está enfocando la Biblia es en nosotros mismos. Hay una guerra que tenemos que hacer. Guerra en la cual muchas veces nos tornamos pasivos, en donde solamente somos víctimas, como aquel creyente que se ha convertido, pero todavía lo vemos de vicioso, que todavía lo vemos de lujurioso, que todavía lo vemos en sus vicios, en sus malos hábitos, con sus malas palabras, que todavía lo vemos actuando como si todavía estuviera en el mundo, todavía le gusta el mundo. Todavía roba, todavía dice mentiras, todavía dice maldiciones, todavía no le interesan las cosas de Dios. Si se puede llamar cristiano, definitivamente no tiene sentido. Es una persona que ha sido pasiva, es una persona que no lucha. Por eso le digo, posiblemente ni un cristiano sea. Ahora, ¿el cristiano no tiene malos deseos? ¿El cristiano no tiene malos pensamientos? ¿El cristiano no recuerda todavía su vida pasada? ¿No se le antoja de pronto las cosas que tomaba, las cosas que comía, las visitas que hacía, el tipo de vida que llevaba? Muchos todavía lo acarician, pero precisamente el creyente se siente miserable por eso. Si usted no puede sentirse miserable por su pasado, recapacite en su vida espiritual, porque si Dios está en su vida, usted va a repudiar mucho de lo que usted antes aceptaba. Tenemos que luchar, hermano. ¿Por qué? Porque estamos siendo detenidos por una fuerza terrible, fuerte. La misma fuerza que nos mantuvo en pecado y que nos llevaba al infierno, es esa misma fuerza contra la cual estamos combatiendo. El creyente sigue combatiendo contra esa fuerza. Ya morimos a ella, por lo cual eso es una grande ventaja. Pero todavía esa fuerza no se ha muerto. ¿Me explico? Usted ya murió al pecado, pero el pecado no se ha muerto. No creemos, hermano, que usted cuando acepta a Cristo, usted automáticamente ya es una persona, pero perfecta. Porque entonces, hermano, ninguno de los que estamos aquí diríamos que somos salvos. Todos combatimos contra esa misma fuerza terrible. Por eso es miserable la vida cristiana, hermano. Se torna miserable la vida cristiana porque es una lucha. Si tú no lloras, si tú no te afliges, si tú no estás sufriendo la vida cristiana, no estás viviendo la vida cristiana. Si te sientes cómodo en tu vida, te acomodaste al mundo y te hiciste amigo del mundo. Pero si no eres amigo del mundo, te va a doler. Porque no puedes, no se puede, hermano, no se puede. Si nos hemos acomodado y algunos dirán, sí se ha podido, algo está pasando en nuestras vidas. Porque aún el reino de Dios no se ha manifestado como debe ser. Y el reino de las tinieblas sigue combatiéndonos. Mi hermano, tenemos que luchar contra nosotros mismos o contra nuestra naturaleza pecaminosa, contra el pecado. Nuestra verdadera lucha, ahí dice el versículo que leímos, en la lucha que ustedes libran contra el pecado. ¿Contra quiénes pelean? Contra el pecado. Si yo tengo un
Si yo me peleo con una persona, verdaderamente me estoy peleando con mi pecado. Y posiblemente si llego a golpear a una persona, dice, ¿qué hará el pastor? Golpear a una persona. Imagínense que el pastor golpeara a una persona. ¿Qué quiere decir? Que el pecado me ganó a mí. Que la vieja naturaleza me hizo explotar. Un varón que golpea a su mujer, un creyente, hermano, hay creyentes, hay gente de iglesia, hay gente en las iglesias, y a veces nadie se entera, pero que maltratan a sus mujeres, maltratan a sus esposas. ¿Están perdiendo contra quién? Contra su propio pecado. ¿Cuál es el problema? Su propio pecado. Su propio pecado. A lo mejor aquí no hay quien maltrate a su esposa, y espero que no. Pero también a veces la maltratamos verbalmente. Somos hirientes con nuestra boca. ¿Contra quién estamos perdiendo? Contra el pecado que está en nosotros. ¿Dónde está el problema? No está afuera, está aquí adentro. Por eso, ¿dónde Dios tiene que trabajar? No afuera, Dios tiene que trabajar aquí adentro. Por eso mi oración no es, Señor, trabaja en este de junto, porque yo no puedo. Dios entonces necesita escuchar esta oración. Señor, trabaja en mí. Porque yo no tengo control sobre el de afuera, pero sí podía tenerlo del de aquí adentro. Dios no me va a pedir cuentas por él, me va a pedir cuentas por mí. La lucha espiritual, hermano, la guerra es contra nuestro propio pecado. Y mi hermano, tengo que decirte lo siguiente, y ponme mucha atención. En esta lucha vas a ser detenido y estorbado. En esta lucha vas a ser traicionado y vas a ser tentado. ¿Por qué? Porque tu pecado todavía está allí. La lucha, hermano, del creyente, el creyente sí lucha. ¿Por qué? Porque en esta lucha vamos a ser detenidos, estorbados por el mismo Satanás. El reino de las tinieblas tiene nuestro nombre, ahí está escrito. Sépalo, nuestro nombre, si es creyente, está escrito en el libro de la vida, que es lo que nos emociona. Pero le tengo una mala noticia, también está escrito en una lista de los más buscados y más odiados del reino de las tinieblas. El mismo infierno tiene su nombre. Y hay todo un batallón, hermano, de seres espirituales tras de usted. Y por eso lo van a traicionar, y por eso lo van a detener, lo van a estorbar, lo van a tentar. ¿Y cómo? Ellos saben muy bien dónde está nuestra debilidad y dónde está nuestro pecado. Dónde somos débiles. No van a llegar en donde somos fuertes, van a trabajar y van a ver qué hacemos con esa fortaleza que tiene. Este cristiano es un hombre de oración, ¿cómo le hacemos? Este es un buen cristiano, ya empezó este cristiano, se convirtió, está yendo a todos los servicios, está leyendo su Biblia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mandarle una enfermedad. Es más, vamos a darle un nuevo trabajo con más dinero. ¡Qué bendición! Pero nuestra carne es terrible. Digo, qué bendición. Hay bendiciones de Dios, pero debemos tener cuidado, porque en cada cosa que pasa, buena o mala, recuerde esto, en cada situación buena o mala, es una moneda de dos caras. Dios tiene su propósito y el diablo tiene el suyo. El diablo tiene el propósito de destruirlo y nuestro Dios tiene el propósito ¿de qué? Santificarnos. Entonces, en cada cosa buena que sucede, Dios tiene el propósito ¿de qué? De santificarnos. Si Dios le da recursos materiales, ¿para qué es? Para santificarlo. Y si Dios se los quita, ¿para qué es? Para santificarlos. Y el diablo, si se los da, ¿para qué es? Para destruirlo. Y si se los quita, es para destruirlo. Esa es la lucha, hermano. Pero debemos discernirla espiritualmente. ¿Hacia dónde vamos a ir? Hacia nuestra santidad. Por eso, hermano, Job es un ejemplo. Dios dio, Dios quitó, sea a él la gloria.
Y ahí estaba el lado del diablo y el lado de Dios. ¿Qué quería Dios? Santificar a Job. Quería hacerlo más santo y lo hizo. Oiga, ya era santo. Job era un santo. Dios le dijo a Satanás: no has mirado a mi siervo Job. No has mirado. Oiga, eso nos debe traer temor, porque algunos a lo mejor nos sentimos muy santos, ya vamos avanzados, somos maduros, somos ya de tiempo, pero todavía nos falta. A Job le faltaba. A Job le faltaba. Después de pasar una prueba terrible, Job pudo salir en otro nivel. Mire, siempre hay gente que habla: Dios te va a llevar a otro nivel. ¿No hay esto? Es más, va a llegar un profeta aquí y yo te voy a llevar a otro nivel. ¿Y cómo escucho eso? ¿Sabe cómo Dios nos lleva a otro nivel? La gente dice: ya Dios me va a darle la casa, el carro, el ministerio. No, hermano. Y no necesitamos que un profeta ni nadie nos diga que Dios nos va a llevar a otro nivel. Esa es la promesa de Dios. Y la promesa de Dios está en su palabra, que Dios quiere que seamos santificados. Te quiero un santo. Así que te voy a quitar. Así que te voy a cortar. Así que este pelo despeinado te lo voy a peinar. Y si se vuelve a parar, te lo voy a cortar. Te voy a hacer de nuevo, te voy a quebrar, te voy a deshacer. Pero tú estás en mis manos. Por eso es una lucha. ¿Cuál es el propósito de la lucha, hermano? Hebreos 12, versículo 10. Sáltese al 10 y mire cuál es el propósito de la lucha. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban. La palabra disciplina es precisamente el trato de Dios, la lucha. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero escuche esto: pero Dios lo hace para nuestro bien. O sea que Dios también trabaja con nosotros, a fin de que participemos de su santidad. ¿Para qué luchamos? Para ser más santos. ¿Por qué somos disciplinados? Porque pasamos por un proceso. Porque la lucha la necesitamos pasar para que participemos de su santidad. Si no participamos de su santidad, no tenemos parte con Él. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y para que podamos participar de su santidad necesitamos pasar por su disciplina. ¿Sabe qué es la disciplina? Es el proceso a través del cual se nos depuran las áreas en las cuales estamos débiles. La disciplina que usted tiene con sus hijos es para que sus hijos puedan dejar los malos hábitos y poder establecer los buenos. La santificación es trabajar en nuestros malos hábitos para establecer los buenos, para que andemos en las buenas obras que Dios ya preparó de antemano, para que andemos en ellas. Nosotros andamos haciendo mal, pero Dios quiere que hagamos bien. Y no podemos andar haciendo bien y haciendo mal, haciendo bien y haciendo mal. Es lo que le llaman tener un pie aquí y un pie acá. Tenemos que ser santificados, por eso Dios nos disciplina, para quitarnos el mal haber, el mal actuar y ponernos su santidad, para que participemos de su santidad. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta lucha? La santidad. Ese es el fin, la santidad. Dice el versículo 11: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, es penosa, pero sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Para quiénes? Para los que han sido entrenados en ella. Tenemos que luchar. ¿Para qué? Para ser entrenados en la santidad. Estamos siendo entrenados en la disciplina con el propósito de la santidad. En las luchas está siendo trabajado por Dios. ¿Para qué? Para tu santidad. Debes entender lo siguiente: el diablo no puede ser más diablo.
el diablo no puede ser menos diablo. No podemos pedirle a Dios, Dios, hazlo, Señor, que no sea tan agresivo conmigo, que no me trate tan mal. Porque el diablo es diablo. De hecho, con Job, ¿qué hizo el diablo? Nada más déjame. O sea, el diablo, ¿qué quiere hacer con nosotros? Destruirnos. Dios sabe que si le permite al diablo hacer lo que quiera, destruye a Job. Hermano, si el diablo se propone, nos deshace. Pero si no nos ha deshecho, ha sido por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Porque lo mismo que hizo Satanás en su rebelión, y que no nada más es un demonio, no nada más es un Satanás, no nada más el diablo, Satanás, Lucero, es todo un sistema de demonios que alguna vez fueron ángeles. Y si eso hizo con aquellos que ya no tienen remedio y que no tienen gracia ni oportunidad, imagínense qué puede hacer con nosotros. Si nosotros, hermano, podemos ir al cielo, es por la gracia de Dios. Merecíamos el infierno. Algunos dicen, ¿por qué Dios sería capaz de mandarnos al infierno? Se preguntan, ¿cómo es que hay un Dios capaz de mandar a la gente al infierno? No, la pregunta correcta, alguien decía, es esta: ¿cómo es posible que un Dios santo mande a algunos pecadores al cielo? Esa es la gracia de Dios. Eso es incomprensible. Merecíamos el infierno, pero ahora Dios nos da el cielo. El diablo no puede ser más diablo ni menos diablo. El mundo no puede ser más mundo y menos mundo. Simplemente el diablo es diablo y el mundo es mundo. Pero tú sí estás siendo cada día más santo. O sea, el que tiene esperanza es el creyente redimido por el Señor, escogido por Dios, amado por Dios, aquel que ha escuchado la voz de su pastor, aquel que ha recibido el llamamiento de Dios, aquel que está siguiendo la voz de su Señor, aquel que le recibe con todo su corazón, aquel que ejercita la fe que Dios le ha dado para recibirlo en su corazón, para ser justificado y para ser santificado y ahora entrar a una lucha. Ese es el que está entonces siendo perfeccionado. Hermano, recuerde, usted y yo estamos en proceso y cada día debemos ser mejores. Luchando, peleando. Hay gente que dice, bueno, es que esta gente siempre está luchando. Así es el creyente, hermano. Esa es la vida del creyente. Es la vida del creyente. Al creyente no lo va a ver con lujos, a menos que Dios le dé esa gracia. Al creyente lo va a ver siempre luchando. Hoy gana, mañana pierde. Al creyente sí lo va a ver enfermo, hermano. Hay creyentes que van a estar enfermos por disciplina del Señor, por proceso de Dios, por gracia de Dios también. Algunos los va a ver bien, sirviendo, porque Dios los llama a estar bien para que sirvan. Pero aún ahí en el servicio sufren. Ahí en el servicio, hermano, duele. La vida en este mundo, no podemos vivir este mundo sin dolor, porque este mundo está caído. Si tú no sientes la tensión, la lucha y la sufres, posiblemente no estás siendo procesado. Mira lo que dice el versículo 8. Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Si tú no estás siendo disciplinado, si tú no estás en el proceso, no eres hijo. Dale las gracias a Dios que te jaló las orejas. Dale las gracias a Dios que algo hizo Dios para que ahora estés en el camino del Señor. Para que a lo mejor un tiempo lo dejaste y otra vez estás. Dale la gloria a Dios porque eres hijos. Dale la gracia a Dios porque sufres. Dale la gracia a Dios porque si se te antoja tu cerveza, porque te la ofrecen, pero dice, Señor, lucho. Inclusive hay unos que te van a decir, creyentes, van a decir, eso no es malo, yo lo hago. Y vas a luchar contra esos pensamientos. Vas a luchar contra esos pensamientos.
Porque tú estás combatiendo fuertemente contra el pecado. ¿Cuál es el proceso, hermano, de la lucha? ¿Cómo respondemos a esta lucha? El versículo 1 nos lo dice. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Las cosas que nos debilitan en la lucha y de las que debemos despojarnos, entre ellas hay 4. Quiero hablarle de 4. J.C. Ryle, que le estoy mencionando mucho, escribió muy ampliamente de esto, identifica al menos 4. Y se la voy a contrastar con lo que Dios quiere. ¿De qué cosas debemos despojarnos? Aquí dice la Biblia, despojémonos del lastre o del peso. La Biblia Reina Valera dice, despojámonos de todo peso que nos asedia y del pecado. Entonces, para ser santificados tenemos que despojarnos. Andamos con una carga y esa carga nos va a impedir luchar. La lucha va a ser más dura. Entonces, nuestra lucha principalmente va a ser dejar eso. Entonces, le voy a dar 4 cosas que debemos dejar. 1, el orgullo y la soberbia de creerse bueno. El orgullo y la soberbia de creerse bueno. Mire, claro que somos santos, pero una de las cosas que debemos tener cuidado es creernos más buenos de lo que somos. Porque si tú te crees más bueno de lo que eres, no vas a combatir contra ese pecado, lo vas a traer puesto y lo vas a abrazar y lo tienes bien oculto. Yo voy a la iglesia, soy pastor. Pero eso no me libra de ser orgulloso, de ser vanidoso, de tener malos pensamientos, de ser contestón, de ser agresivo, de ser iracundo. Las obras de la carne están en la carne. No importa que tenga 30, 40, 50 años. Bueno, yo no tengo 50 años en el Evangelio, ni 50 años tengo. Pero eso no importa. Yo necesito saber que soy pecador, que necesito a Cristo. El día que diga, hermano, yo ya la hice, ni me toque. No, hermano, este ya se desvió. Hasta el último día de nuestra vida dependeremos de la gracia de Dios. Hasta el día, hermano, que usted esté en el lecho de muerte, a punto de partir, hermano, usted depende de la gracia de Dios, y hasta ese momento le dirá: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, te encomiendo mi vida. Aún en el lecho de muerte, hermano, usted está siendo santificado. Aún en el dolor del último minuto, aún en el último suspiro, el Señor nos está santificando. Por eso hasta ese momento debemos renunciar a nuestro orgullo y soberbia de creernos buenos. Recuerde, la salvación es por medio de la fe, por la gracia, por la fe. ¿Sí? Entonces, la fe va a ser el instrumento que nos va a contrastar esto. Yo renuncio a mi orgullo y tomo la fe. Me quito el orgullo y la soberbia y tomo la fe. Y entonces ahora yo creo, ya no dependo de mi propia justicia, ahora dependo de Jesucristo. Como dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que vivo, la vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Ahora, hermano, yo vivo por medio de la fe. Aquí no es de que a ver quién es más bueno. Aquí somos santos, llamados por Dios. Dios es el que ordena, Dios es el que pone, Dios es el que mueve. La segunda cosa, hay que renunciar a nuestros pecados, hábitos y prácticas desagradables a Dios. Prácticas desagradables a Dios. Hábitos. Hermano, ¿dónde dice la Biblia que no se fume? No, yo no encuentro, no fumarás. Pero no es desagradable. Es desagradable.
cree que le desagrada a Dios? Está deshaciendo su vida, está lastimando sus pulmones, está lastimando su cuerpo, está afectando su salud. Es un hábito desagradable a los ojos de Dios, porque somos templo del Espíritu Santo. Además de que lastima al cuerpo, que es la iglesia, lastima a su familia. Está usted echando humo y está afectándole los pulmones a sus hijos, a su esposa, a los suyos. Hay muchas cosas que son desagradables en nuestro caminar, en nuestro andar, en actitudes, en palabras, en hábitos. ¿Qué cosa debemos hacer? Despojarnos de ello. Precisamente la santificación es el proceso a través del cual estamos despojándonos de eso y que está metido aquí en nuestro corazón. Así que por medio de la fe lo que hacemos es darle la espalda a aquellas cosas. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos nos hacen reaccionar de una manera natural y carnal. ¿Verdad que si alguien se acerca y le pide algo que usted no, o le dice algo que a usted no le gusta, cómo reaccionamos? A ver, a mí no me vas a decir cómo voy a hacer las cosas. No. A mí no me vas a decir cómo hacer las cosas. Estoy hablando como chilango. Soy chilango. Porque nuestra carne nos enseñó a actuar así, a reaccionar así. Pero por medio de la fe, yo sé que eso no me va a llevar a nada. Mis amigos me decían, tú respóndeles, que no te controlen, que no te digan. Eso es lo que me enseñó el mundo, eso es lo que me enseña la carne. Y entonces yo agarro hábitos de vida. Sí, nadie se va a aprovechar de mí. Yo no voy a dejar que nadie se aproveche de mí. Entonces actuamos de esa manera. Pero cuando venimos a Cristo ya no dependemos de eso. Dependemos de Él. Y te dice, imagínate, si alguien te da en una mejilla, ponle la otra. ¿Verdad que es contrastante? Para la carne no es fácil. Entonces, por medio de la fe, usted sabe que es mejor ponerle la otra que ponérsela al brinco. En nuestra lógica, pues me das y yo te doy y a ver a quién le toca más. Pero la lógica del reino es diferente. Y entonces necesito fe. ¿Por qué? Porque dices, Señor, ¿quieres que ya me dio una, ¿quieres que me dé otra? Dependemos de la obediencia a Cristo. Y para eso necesitamos fe. Definitivamente se necesita fe. Para ser santificados necesitamos esa fe que nos hace depender de la justicia de Dios y nos hace darle la espalda al pecado. El que no tranza no avanza, tranza, defrauda, haz dinero. Y el Señor te dice, no te preocupes por qué vas a comer el día de mañana. ¿No ves las aves? No siembran ni ciegan y el Padre las alimenta. Ah, qué difícil. Qué difícil, necesito fe para dejar mis hábitos pecaminosos de tomar lo que no es mío y entonces depender de la provisión de Dios. Número 3, debo renunciar al amor por lo que resulta fácil. Debo renunciar al amor por lo que resulta fácil. Eso nos gusta, lo cómodo y lo fácil, lo gratis, ¿sí o no? Si es free es bueno. Lo gratis, lo que nos regalan, ponemos caritas para ver si nos dan, ¿sí? Para ver si nos hacen. Entonces queremos las cosas cómodas. Y vivimos un tiempo en donde vivimos comodidad. Ya no nos tenemos que salir del carro para pasar por nuestra Happy Meal. Es cómodo. Es cómodo. Tenemos que aprender a no amar lo que resulta fácil y cómodo. Si amamos lo que es cómodo, nunca vamos a ser capaces de servir a Dios. ¿Qué le pasó a Juan Marcos? ¿Por qué Pablo ya no lo quiso? Porque dice que amó más el mundo y los dejó. Después seguramente se arrepintió y regresó. Pero a Pablo lo
abandonaron muchos. ¿Por qué? Porque la vida de Pablo no era nada cómoda. Porque la vida del servicio a Dios no es nada cómodo, la santificación no es cómoda. Si usted no está dispuesto a dejar su comodidad, no puede ser santificado. Porque para ser santificado necesito renunciar a mí mismo, necesito renunciar a mi comodidad, necesito renunciar a mis agendas, necesito renunciar a mis horarios, necesito renunciar a mi vida completamente. Porque ahí siempre voy a encontrar, aún en lo que yo considero bueno, aún en lo que yo considero correcto, pueda que encuentre un área de oportunidad en donde debo ser santificado. Y entonces necesito estar dispuesto a no amarlo, para amar mejor lo que Dios quiere que ame. Así que solamente por medio de la fe es que puedo salir de mi zona de confort. Imaginen que dijéramos, hermano, fíjese que vamos a entregar este lugar y nos vamos a reunir. Nos vamos a reunir al aire libre. Vamos a comprar una carpa y nos vamos a reunir. En el verano nos vamos a reunir en una carpa. Bueno, por experiencia, todos los expertos nos van a decir, bueno, hermano, vas a perder un montón de la congregación, y seguramente. Pero si les digo, hermanos, es la directriz que nos está dando. ¿Qué pasó con Israel? Van a salir de Egipto. ¿A dónde? Al desierto. ¿Qué se necesita, hermano, para salir de la zona de confort? Fe. Fe. Y a lo mejor la forma de ser santificados, depurados. Y hay muchas razones para decir, no, hermano, hay muchas razones, no, hermano, yo creo que eso no es una buena decisión. Si Dios nos la manda, tenemos que tomarla. No se preocupe, no he recibido visión de hacer eso. Pero si Dios nos lo pidiera, hermano, si nos pidiera un poquito de esfuerzo, no se lo deberíamos dar. Pero cómo nos gusta la comodidad. Yo nada más, aquí tantito, yo nada más le doy a Dios tantito. ¿Quieres ser santificado? Dale todo. Dale todo a Dios. Dale todo a Dios. Número 4. Debemos renunciar a la amistad con el mundo. Ahora, ¿la amistad con el mundo es un término que tiene que ver con los creyentes o tiene que ver con los del mundo? Más con los creyentes. Los del mundo son del mundo, están en el mundo, pertenecen al mundo, pero de ahí salimos nosotros. Pero entonces hay creyentes que todavía pueden estar amistados con el mundo. Y entonces para ser santificados necesitamos renunciar a la amistad del mundo. Mundo, ya no somos amigos. Ahí sí, al mundo dígale, ya no somos amigos. Ya me morí. Ahora ya no somos amigos, porque ahora soy amigo de Dios. La Biblia dice que si yo me hago amigo del mundo, me convierto en enemigo de Dios. Ahora, necesito fe, porque debo estar dispuesto a sufrir hostilidades del mundo. Cuando usted se decide a ser amigo de Dios y enemigo del mundo, el mundo se le va a poner en contra. Va a ser hostil a usted. No se va a sentir usted cómodo en el mundo. ¿Por qué ya nadie me habla? ¿Por qué mis amigos ya no me quieren? ¿Por qué ahora me fastidian? Porque usted ya no es amigo del mundo. Necesitamos, hermano, estar dispuestos a sufrir hostilidades, por eso es una lucha. Hebreos 12, ahí mismo, el versículo 15. Versículo 15 dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjense, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Es decir, esta es la lucha, hermano, de la santificación, para que no nazca en nosotros una raíz de amargura y contamine a muchos. 16. Y de que nadie sea
inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Tú eres ya santo, hermano. Y estás buscando el perfeccionamiento, estás buscando la santificación, estás en santificación. Aquí la Biblia nos dice, no seas como Esaú. Que ya era, él ya tenía derechos de hijo mayor, pero por un plato, por un rato, por una pequeña cosa, por una amistad, por un novio, por una novia, por un trabajo, por un rato de placer, vendes tu primogenitura, tu bendición, tu santidad. ¿Sabes? Aquí habla de un Esaú que ya no tuvo oportunidad. Gracias a Dios que si nos convertimos, si nos arrepentimos, Dios nos da una oportunidad. Pero precisamente, hermano, no estamos buscando caer en eso, debemos cuidarnos. El que esté firme, mire que no caiga, es decir, hay que cuidarnos, hay que luchar, hay que abrir los ojos, hay que estar pendientes, hay que estar viendo. Hay que estar dispuestos para Cristo y no para el mundo. Esto es lo que va a producir esa fe en santidad de la cual le hablo. Número 1, va a manifestar un fuerte deseo de servir. Si usted se mantiene en la santificación y usted está luchando, ¿cómo se va a ver el fruto de su lucha? Este es el fruto, hermano. Va a haber un deseo fuerte de servir a Dios. Va a haber un deseo fuerte de servir a Dios. Porque el que no se deja santificar no sirve, no puede servir. Porque no le puede dar a Dios todo. Imagínense si todavía hay soberbia y orgullo. Me creo bueno. No, hermano, aquí los que servimos no somos los más buenos. Somos aquellos que Dios les ha dado gracia y que Dios llama por su gracia, capacita por su gracia. ¿Estamos siendo santificados? Se manifiesta nuestro fuerte deseo de servir, necesito hacer la obra de Dios, voy a servir al que no me va a pagar, voy a servir al pobre, voy a servir al necesitado. ¿En qué puedo servir? Quiero servir. Y solamente un santo puede servir con todas las capacidades y todas las habilidades que Dios puede dar. Y es más, sin habilidades, porque el que sirve a Dios es aquel que Dios llama, el que Dios capacita. No es el que trae todo su orgullo y yo soy y yo tengo, sino el que Dios escoge, el que Dios santifica, el que Dios escoge para servirle. Se va a enfocar en hacer bien al mundo y obtener un premio eterno. El fruto de una fe en santidad es aquella que por ser usted santo y hacer la voluntad de Dios, usted le hace un bien al mundo. El mundo es bendecido por sus santos, no por sus malos. Los malos son cortados de la tierra, pero el justo florecerá. Los justos, los santos, bendicen al mundo. Por el hecho de usted ser santo, usted trae bendición a su trabajo. Por el hecho de usted ser santo, trae bendición a su familia. Por el hecho de usted ser santo, trae bendición a este mundo. Por causa de la iglesia, este mundo es bendecido. Por causa de la santidad de la iglesia, está peleando la iglesia porque está defendiendo a muchos bebés indefensos que están siendo asesinados a través del aborto. Se está levantando en contra de la maldad del mundo porque la iglesia es santa. El día que la iglesia o aquellos grupos que pierden la santidad, que no tienen fe, que no le creen a la palabra, ¿qué es lo que están haciendo? Están maldiciendo al mundo. Usted, hermano, su alma puede tener tranquilidad de que Dios está usando su vida para bendecir al mundo. Su familia lo necesita usted santo. Su familia no necesita que usted ponga las cervezas. Necesita que le diga, no, yo no me voy a meter en eso. Que usted le diga que no, que diga que usted diga soy un creyente, soy un cristiano y se comporte como tal.
que le dé un testimonio a sus hijos. Sus hijos necesitan que usted sea un santo, que usted sea una santa. Sus primos, sus amigos, sus parientes necesitan que usted sea un santo. El mejor regalo que le podemos dar a cualquier persona es nuestra propia santidad. Y eso, mi hermano, le va a traer un beneficio en la vida eterna. Un santo es aquel que va a obtener un premio eterno.